Hola, esta vez me quiero dirigir con respeto al Vaticano, a la Iglesia Católica y a todos los católicos en general para puntualizarle, para subrayarle o explicarles sobre los rituales, sobre los símbolos religiosos y decirle que todos estos símbolos, todos estos rituales que hoy la Iglesia oficial practica no nacen con la Iglesia Católica. Su origen se pierde en la noche de los tiempos. Son rituales cósmicos, universales, que ni siquiera nacieron en la tierra, bajaron del cielo, así como el Santo Grial, que no fue manufacturado en la tierra, que lo trajeron del cielo los ángeles cuando hubo la caída angélica. Sí, así está dicho. Y la memoria más antigua de que tenemos acerca de estos rituales está con los egipcios. Con los egipcios tenemos el prototipo de la Virgen, Isis, con su niño Horus en sus brazos. Antes que la Virgen María estuvo Isis, ¿sí? Y antes que Jesús hubieron otros maestros, otros iniciados, otros salvadores, otros avatares que igual nacieron un 25 de diciembre de una virgen, tuvieron 12 apóstoles, etc. Y que algunos fanáticos religiosos dicen que el diablo hizo esta estratagema o esta patraña de que existieron otros seres que practicaron lo mismo que Jesús. Y si nos vamos a siglos después de Cristo, cuando llegaron los españoles o los europeos aquí a Indoamérica, encontraron que los mayas, los aztecas, los incas bautizaban niños, hacían misas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos rituales pues vienen desde los egipcios, desde los mayas, desde los griegos, porque todas estas culturas que estoy mencionando pues tenían su religión y sus dioses, pero ellos emigraron de la Atlántida, que fue la raza o la humanidad que nos precedió, el mundo de Noé, del Génesis. Entonces por eso es que los idiomas se parecen, ¿sí? El idioma griego se parece al idioma náhuatl. Los dioses que tienen los griegos, como Zeus, Apolo, Minerva, Atlas, fueron los dioses de la Atlántida. Nosotros venimos heredando una religión, una cultura de la Atlántida. La Atlántida heredó la cultura de los lemures heredaron la cultura de los hiperbóreos heredaron la cultura y la religión de los protoplasmáticos, y la raza protoplasmática bajó del absoluto, ¿sí? El hombre bajó del absoluto, la humanidad bajó del absoluto. ¿Qué es el absoluto? Es el cielo, es el cielo. Así les llaman los judíos en el Zohar, que los aztecas le llaman el Omeyocan, ¿sí? El lugar más puro del universo, ¿sí? No fuimos creados por Big Bang ni por evolución, nada de eso. Entonces, los antiguos egipcios, griegos, persas, judíos, mayas, etcétera, hacían estos rituales en forma perfecta, bien, ¿sí? Se llamaban en aquel tiempo religiones mistéricas. Los griegos le llamaban los misterios de Eleusis, los persas le llamaban misterios de Mitra, los egipcios le llamaban misterios de Memphis, y así. Entonces eran las religiones mistéricas, porque en aquel tiempo a las religiones se les llamaban misterios, los grandes misterios. Recuerden que Jesucristo habla de los grandes misterios del reino. Los apóstoles le preguntan a Jesús que si por qué no le revela las enseñanzas que les dio a ellos.
Y Jesús les contesta que Él le reveló los grandes misterios a sus 12 apóstoles y que al público en general no se lo reveló porque no se les es dado, o sea, debido a que no están preparados, a que no les interesa también, ¿sí? Y a que no comprenden, y a que no tienen el mismo avance, la misma evolución espiritual, porque los 12 apóstoles de Jesucristo son el fruto de esa preparación que hizo Dios al pueblo elegido, al pueblo, a la tierra santa, ¿sí? Porque siglos antes, incluso milenios antes de que naciera Jesucristo, Dios preparó una tierra, cultivó una tierra. ¿Cómo? Enviando profetas, ¿sí? Profetas mayores, luego profetas menores, Isaías, Jeremías, Daniel, etc. Anunciando la venida del Mesías, y ellos traían sabiduría, traían conocimiento, traían la agricultura, como dicen, pero cuando se habla de agricultura, cuando dicen que los dioses nos trajeron la agricultura, se refiere al cultivo del alma, ¿sí? Al cultivo del alma, del espíritu, que debemos cultivarnos espiritualmente, ¿sí? Entonces, eso lo dicen los egipcios, que Osiris les trajo la agricultura, les enseñó la agricultura, pero todo es simbólico, ¿sí? Entonces, Dios preparó el pueblo de Israel con profetas, y por eso cuando Jesús llegó, encontró ya gente preparada, y esa gente preparada se sintetiza con los 12 apóstoles. Jesucristo le reveló los grandes misterios a los 12 apóstoles, pero no a todos. Entonces, así se llamaban las grandes religiones de la antigüedad, las religiones mistéricas o los grandes misterios. Esos grandes misterios hoy día no se enseñan en las religiones o sectas actuales. Las religiones o sectas de esta época, que más bien son ideologías. La Iglesia Católica sí es una secta de a veras porque emanó del cristianismo. Nada más hay 7 religiones troncales, que ya las he mencionado, ¿sí? Que son el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo. Bueno, entonces, las religiones de hoy, o sectas, no es, lo que enseñan actualmente no tiene nada que ver con lo que enseñó Jesucristo, con lo que enseñaron las grandes religiones mistéricas, y conservan, en este caso la católica, conservan ciertos vestigios de los rituales incompletos, digamos, reminiscencias, o yo le llamo caricatura, ¿sí? O sea, los rituales que hoy practica la iglesia oficial son como una caricatura, como un remedo, perdón, y se los digo con respeto, por ejemplo, en la misa, antes de empezar a hacer la misa, los clérigos deberían de tener una sacerdotisa, así le hacían los antiguos egipcios, ¿sí? Los antiguos egipcios tenían una sacerdotisa que era la que preparaba el altar. El altar conlleva el vino, ¿sí? Conlleva el pan que hay que preparar, que hay que partir, los vasos para tomar el vino, preparar el vino, licuar el vino, ¿sí? Prender los cirios, que hoy se les llaman veladoras, ¿sí? Prender los cirios, ¿sí? Prender los cirios. Y esa labor es de la mujer. La mujer es la encargada de prender el fuego. Es la sacerdotisa. Los egipcios tenían sacerdotisas, sí, y le llamaban también vestales, sí, y los sacerdotes en aquel tiempo les decían hierofantes. Entonces,
El sacerdote hoy día, y me refiero a los católicos, debería tener una sacerdotisa al lado igual, que colabore con él en la liturgia, en la lectura, con la liturgia, ¿sí? Eh, la hostia no la debe de dar. Bueno, sí la debe, sí, esa sí está bien que la dé el sacerdote, pero toda la preparación del altar, y el vino, el pan, los vasos, eh, encender la vela, la veladora, le corresponde a la mujer. Ese es un punto. Bueno, eh, otro punto sería que los, los sirios, los sirios no, no vienen de la Iglesia Católica. El encender los cirios, la menorá, que los judíos le llaman la menorá, prenden la menorá, ¿sí? Son 7 velas, o a veces son 3, depende del ritual. Los cirios vienen desde Egipto, que es la cultura más antigua, pero también la usaban los griegos, ¿sí? ¿En qué te ayuda el cirio? La luz te ayuda a comulgar con Dios. El fuego es un vehículo, el fuego es sagrado, y los persas eran muy respetuosos del fuego, ¿sí? A la esposa de Judas Tadeo, cuando pasó por Persia, predicando el cristianismo con su esposo, la consagraron como sacerdotisa del fuego, ¿sí? Entonces, el fuego nos ayuda a comulgar, a comunicarnos con Dios. Es un canal de comunicación entre nosotros y Dios. Es un portal de comunión entre Dios y nosotros. Y la oración es más efectiva cuando oramos con fuego, ¿sí? Otro punto vendría siendo la mitra que utilizan los cardenales, el papa, los obispos. Esa mitra pues viene de los egipcios, pues Osiris utilizaba una mitra aquí, pero todo era simbólico, porque Jesucristo nunca utilizó una mitra, ¿sí? Todo eso que dejaron los egipcios así, también los persas utilizaban gorros, ¿sí? Los mayas, los aztecas. Pues todo eso indican grados, ¿sí? De sacerdocio, de iniciación y todo eso. Pero esos son símbolos nada más, pero el mejor ejemplo lo tenemos con Jesús. Jesús no utilizó mitras ni gorros, ¿sí? Y le llaman mitra hoy a esa gorra que usa el Papa, porque viene del dios Mitra, que es el ángel del sol de la cultura persa, ¿sí? A quien veneraba Constantino. Por eso puso como día de descanso el domingo, porque el domingo es el día dedicado al sol, al ángel del sol, ¿sí? Entonces, el bautizo viene desde los esenios que existieron antes de Cristo con los judíos. Fueron un grupo de judíos que se apartaron de la ciudad, de la sociedad, y se fueron a vivir al desierto. Crearon los monasterios y ellos eran especialistas en el bautizo. De ahí estudió Juan el Bautista con ellos, Jesús, la Virgen María, Pablo, ¿sí? Llevaban un cristianismo muy estricto. De hecho, era un cristianismo antes del cristianismo, antes de que naciera Jesús. El bautizo viene de ahí y de dónde, pero eso viene, pero no nace ahí, o sea, viene desde atrás, desde los egipcios, pues, ¿sí? Recuerden que los judíos estuvieron esclavizados en Egipto por 300 años y Moisés y su gente aprendieron ahí la religión, los rituales, la cultura de los egipcios. Moisés fue educado en Egipto, ¿sí? Entonces, los egipcios heredaron de la raza anterior y así. Y el origen de todos esos rituales viene del cielo, ¿sí?
Entonces, igual, bueno, ya que estamos hablando de esto, me acordé de la misa, eh, la unción y la Eucaristía, que viene siendo lo mismo, se practicó 1800 años antes de que naciera Jesucristo. Recuerden el pasaje bíblico que está en Génesis 14. Mejor no lo digo para no equivocarme, búsquenlo. El encuentro entre Abraham y Melquisedec. Abraham dice ahí que venía de una guerra y se encontró con Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Y que Melquisedec sacó pan y vino, ¿sí? Y tomaron la unción y el pan, o sea, celebraron la misa, la unción, la Eucaristía. Y pues Abraham traía a su gente y Melquisedec tenía a su gente y hicieron toda una ceremonia, todo un ritual. Entonces, la misa que hoy celebra la Iglesia Católica no viene de ellos, no nace con ellos. La tenemos 1800 años antes de que naciera Jesucristo. La Iglesia Católica se formó en el año 325 después de Cristo. Así, y el agua bendita es otro punto, otro elemento, que eso siempre ha existido. Los hindúes, los orientales, son muy buenos para esto. De ahí viene el agua bendita, de allá. ¿Qué otro elemento? La confesión igual viene desde los egipcios. Los egipcios tenían grandes hierofantes, que eran los sacerdotes, y se confesaban, pero los sacerdotes de los egipcios eran sacerdotes con ética, ¿sí? Con imperativo categórico, eran sanos, eran estrictos, eran disciplinados, eran sabios, tenían sabiduría, mucha sabiduría, y valía la pena confesarse con un hierofante de esos, ¿sí? Hoy día las confesiones que se hacen pues son una profanación, ¿sí?, al templo, porque los sacerdotes no son tan éticos que digamos. Pues ahí se da el caso de Caifás, que Caifás era el sacerdote judío que profanó el templo, que era materialista, que le tenía odio a Jesucristo, más que nada mala voluntad, porque Caifás es el demonio de la mala voluntad, y estaba Anás, que era su suegro, y los dos representan eso, pues. Entonces profanaron el templo, hicieron proselitismo para que mataran a Jesucristo. Caifás odiaba al Cristo y lo sigue odiando hasta el día de hoy. Y los papas, obispos y cardenales, perdón que se los diga, pero son la continuación de esos sacerdotes judíos que acabo de mencionar. Y el Vaticano es la continuación del Imperio Romano, ¿sí? Solo se disfrazaron con túnicas, ¿sí? Usan los mismos términos que usaban el Imperio Romano, como la curia o el nombre de prefectos, ¿sí? ¿Sí? Estaba el prefecto de la Guardia Pretoriana, el prefecto de Egipto, el prefecto de los alimentos, etcétera. Y entonces, la confesión, estábamos hablando de la confesión, que sí se confesaban en aquel tiempo. Hoy no vale la pena confesarse, ¿sí? Hay que confesarse con nuestro Padre que está en secreto, ¿sí? Y orar en secreto, ¿sí? En nuestro aposento sin que nadie nos vea, ¿sí? Hoy tenemos la obligación, por los tiempos que estamos viviendo, ya de buscar a Dios en nuestro corazón. Dios está aquí, lo dice Jesucristo, que el reino está dentro de nosotros y fuera también de nosotros. Está esparcido por todo el universo y no lo vemos. Se refiere a la chispa divina que tenemos, al espíritu, la mónada que está aquí en el corazón, al átomo nous, hacia nuestro íntimo. Y hay que buscar a Dios en nuestro corazón hoy porque
porque ya no vale la pena ir a un templo, a una iglesia. Los líderes religiosos, los clérigos de hoy, utilizan un lenguaje muy áspero, sin diplomacia, para dirigirse a sus feligreses. Y si hay personas que llegan buscando consuelo y reciben regaños, insultos, ¿sí? Mejor que no vayan, ¿sí? Otro punto ya para terminar, o dos puntos más para terminar, vendría siendo el Cristo, pues el Cristo crucificado, ¿sí? que ven aquí. El Cristo es de todos. Todas las religiones giran en torno al Cristo. Todas las religiones antiguas y de todos los tiempos son cristocéntricas. Todas giran en torno al Cristo, ¿sí? Porque el Cristo es el alma del universo y Jesús encarnó a ese Cristo, preparó su cuerpo y entró el Cristo en él. Entonces Jesús es el hombre terrenal, el alma humana, y Cristo es el alma del universo, el anima mundi de Platón, ¿sí? La conciencia del universo se entró en Jesús y se formó Jesucristo. Jesucristo es un nombre formado por dos nombres, Jesús y Cristo. Jesucristo, ¿sí? Entonces Jesús encarnó al Cristo cósmico, ¿sí? Así como la Virgen María, así como María encarnó a la Virgen cósmica. María es la persona, el alma humana, encarnó a la Virgen cósmica, ¿sí? que no es un ser humano, igual que el Cristo no es un ser humano, ¿sí? Y en el caso del varón, la Virgen trasladada al varón se le llama Buda. Siddhartha en la India encarnó al Buda cósmico, ¿sí? Que es el mismo nivel o mismo grado que el grado de Virgen, ¿sí? En el varón se le llama Buda y en la mujer se le llama Virgen. Son el mismo nivel. Y el Cristo es el más elevado, es el grado más elevado, ¿sí? De santidad, de sabiduría. Entonces el Cristo es atemporal y es impersonal y no es exclusivo de nadie. Este capítulo o este video lo voy a llamar Fuera los exclusivismos. ¿Por qué? Porque Cristo y Jesucristo, los dos, no son exclusivos de ninguna religión, de ninguna secta, de ninguna escuela, de ninguna logia. Cristo es universal, es de todos, es ecuménico. Cuando Cristo nació y creció y predicó, no existía la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces no puede ser exclusivo el Cristo de una religión, ¿sí? El Cristo es de todos. El Cristo es cósmico y además en la India los hindúes a Cristo le llaman Krishna, que no es un hombre, sino que es la conciencia del universo, el alma del cosmos, ¿sí? En Egipto los egipcios a Cristo le llaman Osiris, y el que encarnaba al Cristo o a Osiris le llamaban osirificado, se osirificaba. Y en la religión cristiana, judía, católica, el que encarna al Cristo le llaman cristificado, ¿sí? ¿Sí? Los iniciados algún día pueden llegar a cristificarse, ¿sí? Para eso están las iniciaciones. Hay un camino que nadie quiere recorrer, pero ahí está el camino. Se llaman iniciaciones de misterios menores y después vienen las iniciaciones de misterios mayores. Les estoy hablando de los grandes misterios, ¿sí? Entonces, el Cristo es de todos, ¿sí? No es exclusivo de nadie, ¿sí? La sabiduría, el conocimiento no es exclusivo de nadie. Dios le revela a ciertos seres el conocimiento. Cuando alguien lo ha destruido en la tierra, piensa que ya acabaron con la sabiduría, quemaron códices, quemaron libros, quemaron la biblioteca de Alejandría. Los españoles cuando llegaron a Yucatán y a México quemaron los códices, ¿sí? El Vaticano tiene escondidos los libros de los grandes misterios. Jesucristo se los dijo en aquel tiempo: ustedes
fariseos han tomado las llaves del reino y no entran ni dejan entrar. Se refiere a eso, que esconden el conocimiento. Ni ellos lo aplican, ni ellos lo leen y no dejan que otros lo lean. Y les dijo, parecen un perro que se embreca o se acuesta encima de la alfalfa y no deja que el buey se coma la alfalfa. Se han apoderado de las llaves del conocimiento o de la gnosis, dice el Evangelio de Tomás, y no entran ni dejan entrar. Y en aquel tiempo se los dijo a los fariseos y se los dijo a todos, a toda la humanidad, a todos los clérigos, incluyendo a los clérigos de la Iglesia Católica. Y ahí tienen la biblioteca del Vaticano cerrada, ¿sí? Y les decía que el conocimiento no es exclusivo de ninguna religión, porque si piensa la Iglesia que ya nos dejaron sin sabiduría, están equivocados. Porque el conocimiento Dios lo trae de nuevamente a través de un enviado, a través de un avatar, a través de un Mesías, a través de un Salvador, a través de un Buda. Los hindúes están esperando a un profeta que se llama Kalki Avatara. ¿Sí? Los budistas están esperando a un profeta que se llama Buda Maitreya. Y ese profeta ya llegó, ya vino en el siglo XX. Nació en 1917 acá en Sudamérica y empezó a dar su enseñanza por los años 40. Y en los años 54 del siglo pasado llegó a México y desde México empezó a proyectar su enseñanza, ¿sí? Y esa enseñanza es la que aquí estamos platicando y se refiere a los grandes misterios, que esos grandes misterios nos los viene a revelar ese profeta, ese filósofo, ese sabio, porque estamos en los últimos días de esta humanidad y somos privilegiados porque nos tocó este tiempo en que nos revelaron los grandes misterios y no los sabemos valorar, ¿sí? Nos están dando las perlas que dice Jesucristo que no hay que dárselas a los cerdos para que las pisoteen. Pero ahorita la están dando, esos grandes misterios que Jesucristo no le enseñó al pueblo, al vulgo, solo a sus 12 discípulos, apóstoles, nos los están dando ahora en estos días, porque ya estamos en los últimos días de esta raza humana. Y así, entonces, para ver quién se salva espiritualmente hablando. Y bueno, la Virgen de Guadalupe tampoco es exclusiva de ninguna religión, de ninguna secta. La Virgen de Guadalupe se le apareció a un indio mexicano, ¿sí? No se le apareció a un sacerdote venido de España o de Europa, tampoco se le apareció a un gachupín español, tampoco se le apareció a un mexicano. La Virgen de Guadalupe es mexicana, es de los mexicanos. Y sucede que pues, la Iglesia oficial católica romana ha tenido la costumbre de adjudicarse todo y como dar a entender que todo deviene de ellos. Y si alguna persona ve que, bueno, en este caso mi persona tiene un Cristo, ¿no? Tiene un Cristo y un crucifijo y usa un cirio, bueno, así cualquiera diría, eres católico. No soy católico, porque a mí me enseñaron que el Cristo es de todos y que todas las religiones giran en torno al Cristo. Todas las religiones son cristocéntricas y que el cristianismo siempre ha existido, ¿sí? Incluso antes de que naciera Jesús existía el cristianismo. Son los valores, son los principios, ¿sí? Es la ética, el imperativo categórico, dijera Emmanuel Kant, ¿sí? Entonces, los esenios fueron cristianos, practicaban un cristianismo intensamente. Los egipcios eran cristianos, ¿sí? Entonces, Cristo solo vino a confirmar
lo que ya estaba dicho, lo que ya estaba hecho, las leyes de Moisés, las leyes de Solón, y le vino a añadir, ¿sí? Vino a complementar y vino a enseñarnos la unión con el Padre a través del sacrificio, ¿sí? Y ya quedó completado todo, ¿sí? El Cristo es ecuménico, es universal, ¿sí? Es de todos. Todo el planeta lo venera con otros nombres, los hindúes con el nombre de Krishna, los egipcios con el nombre de Osiris, ¿sí? Los mayas con el nombre de Kukulcán, los aztecas con el nombre de Quetzalcóatl, los incas con el nombre de Huiracocha, ¿sí? Y así, etc. Entonces, eso era todo. Gracias.